¿Cómo les va, equipazo informativo? Bienvenidos. Qué gusto saludarles, darles, por supuesto, este recibimiento cordial, afectuoso a este espacio que también lo saben, es suyo porque precisamente el equipazo somos todos. Blanquita Lolvé, ¿cómo estamos? Bienvenida, qué gusto saludarte, como siempre, compartir este espacio contigo. Muy bien, mi querido Carlos, equipazo, qué gusto saludarles también a todos en ese que es nuestro jueves redondo. Yo quiero empezar con una felicitación que tenemos por ahí, que nos Oh, están sí. viendo y que me da muchísimo gusto porque la, la vemos en fotografía, se ve súper bien, muy consentidaza, además. La mamá de Sí. José Luis Estrella Cienfuegos, que cumple nada más y nada menos que 92 años este viernes 10 de marzo. Así es que muchas felicidades al profesor, pero muchas felicidades a su mami. Le mandamos un gran abrazo, así grande, grande, grande. Y pues vamos a la fiesta, ¿no? Con payaso y todo. Por supuesto, nuestros mejores deseos para la mamá del profesor José Luis Estrella Cienfuegos, mucha salud, mucha felicidad, mucha fiesta, por supuesto, les deseamos a ambos en esta que será con toda seguridad una fecha muy, muy especial, la de este día, viernes 10 de marzo del 2023, pues cayó precisamente nuestra transmisión como en vivo, así que vamos a celebrar como debe de ser a esta hora tempranita, 6 de la mañana con 5 minutos, casi 6 con 6, pues vamos a presentarle a Marty el payaso, precisamente para celebrar esta cumpleañera de lujo que tenemos el día de hoy. Viene Marty. Muchísimas felicidades, muchas felicidades. Gracias, Y gracias. bueno, de ahí nos vamos a los hashtags en tendencia del día de hoy, mi querido Carlos. El primero de ellos es republicanos. Vaya lío de dimes y diretes. Parece que ya todo quedó, esperemos, que ya todo haya quedado neutralizado tras la reunión de 3 horas de la representante que envió el presidente Biden, la representante del gobierno del presidente Biden, para pues tratar el asunto del fentanilo con el presidente López Obrador. Estuvo Ken Salazar, estuvo Luis Crescencio Sandoval, estuvo Marcelo Ebrard, en fin, ahí en Palacio Nacional, y pues todo parece indicar que se llegó a un acuerdo. Todo se reduce a ahí los tienen ustedes llegando, se reduce a una campaña en la que cada uno de los gobiernos hará lo que les corresponde, una campaña informativa, y digo que todo se reduce porque francamente no sé si será suficiente, porque esto es un esfuerzo que va dirigido pues fundamentalmente a los consumidores, ¿no? Para tratar de bajar el consumo. Este, no sé, la verdad es que cuando se trata de este tipo de cosas, tengo como que poquita fe, porque parece que generalmente los delincuentes, los criminales son bastante más convincentes por la fuerza o de otra manera, para que la gente empiece a consumir algún tipo de droga y luego se vaya enganchando con algunas otras que son más convincentes ellos, los criminales, que las campañas. Pero bueno, en principio eso es lo que ha trascendido. El presidente en su mañanera de este viernes seguramente dará a conocer más detalles respecto a este encuentro, Carlos. Sí, el asunto en realidad es interesante porque también nos permite ver de algún modo, pues cómo la politiquería, como bien ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no solamente existe en este país, existe prácticamente en todos lados. Republicanos es hashtag en tendencia de hoy nuestro primero, porque vale la pena mencionar que hay un congresista republicano que ha estado mandándole mensajes al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos del republicano Dan Crenshaw. Este republicano ha cuestionado mucho al presidente López Obrador, incluso llegó a preguntarle que por qué protege a los cárteles de la droga. A raíz, evidentemente, de lo ocurrido en Tamaulipas, de todas las cosas, de todos los sucesos que han ocurrido en Tamaulipas, pero lo más reciente, lo que tiene que ver con el secuestro de 4 personas, 4 ciudadanos estadounidenses, que se dijo en un principio, una de ellas venía a hacerse una operación estética aquí en nuestro país. Hoy, con la información más reciente, pues sabemos que estas 4 personas, 2 de ellas vale la pena mencionar, fueron asesinadas y sus cuerpos ya fueron repatriados a los Estados Unidos. También las 2 personas que resultaron, ella ilesa y él lesionado,
ya se encuentran en la Unión Americana, pero todo el merequetengue, por llamarlo de alguna manera, por tropicalizar el asunto, todo el merequetengue que se armó aquí en nuestro país, pues tiene que ver precisamente con el hecho de que esa situación ha sido tomada por algunos personajes republicanos en particular en la Unión Americana que insisten en que incluso debería de catalogarse a los cárteles de la droga de nuestro país como si fueran organizaciones terroristas, lo cual permitiría que elementos del Estado de Estados Unidos pudieran intervenir en nuestro país. Se supone que esa es la intención con la que están abordando el punto. Vale la pena mencionar que precisamente, pues ya se ha dicho que la propia vocera de la Casa Blanca le ha respondido a los republicanos que en Estados Unidos cuentan con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Pero el presidente López Obrador, de alguna o de otra manera, pues sigue abordando el asunto, tal vez porque también le conviene debido a que pues gracias a que está enfrascado en una lucha y en una pelea de declaraciones con los republicanos de Estados Unidos, pues poco o nada ha dicho, por ejemplo, del espionaje que se sigue llevando a cabo por parte del ejército de este país en contra de algunos personajes, uno de ellos precisamente el relacionado Raimundo Ramos, que es el presidente del Comité de Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y al cual han estado investigando en este mismo sexenio, a pesar de que el presidente había dicho que ya Pegasus no existía y que aquí no se espiaba a nadie. Obviamente él no ha dicho nada de lo más reciente porque está enfrascado precisamente pues en este asunto de dimes y diretes justo con los republicanos. Y el presidente López Obrador, evidentemente, pues es bastante tajante, bastante directo, bastante duro, podríamos incluso decir, si quieren, para subrayar que nuestro país es independiente y soberano, y que si los republicanos estadounidenses insisten en amenazar con invadir México, ¿saben qué vamos a hacer nosotros? Pues le vamos a pedir a nuestros paisanos que no les den ni un voto. Bueno, pues qué tal. Me sonó como los vamos a acusar con su abuelita o con su mamá. Pero, insisto, a mí me parece que lo que el presidente López Obrador simple y sencillamente es tratar de distraer la atención de muchas cosas que son más importantes y que ocurren en nuestro país, pero de las que él no quiere hablar. El problema es que lo que hace con ese tipo de cosas, al acusar y hablar de manera tan dura y llamar incluso a una campaña en contra de los republicanos, que ni un voto hispano para los republicanos por esta afán Él habla incluso de una invasión, cuando en realidad nadie está hablando de una invasión. Ya lo decías tú, que la representante de la Casa Blanca ha dicho que pues tiene lo que lo acabas de decir, ¿no? Que tiene las competencias legales para combatir al narcotráfico sin necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicano. Y no se explica, no se habla en ningún momento de una invasión. El problema es que, insisto, con este tipo de declaraciones del presidente López Obrador también, pues se pone todavía más tensión en la relación con los Estados Unidos. Estábamos viendo lo que decía el presidente López Obrador, el video. Voy a desplegar el video de el legislador, el republicano Dan Crenshaw, y la respuesta durísima que le da al presidente también, al presidente López Obrador, ¿no? A este respecto. Vamos a escucharla, si te parece bien, si te parece bien, y luego la comentamos. Bien. Buen día. Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a 2 ciudadanos estadounidenses que visitaron a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas,
Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mis preguntas para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja, si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades. Podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Ha sido suficiente. No podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotras contra usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles. Y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero. México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y igualmente usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos. Hago un llamado al presidente de México, al presidente de Estados Unidos, para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles. Será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo considere. Pues ahí está, después de esta reunión, decía yo, lo que acordaron es lo que ha trascendido hasta ahora es una campaña en torno al fentanilo en ambos países, en donde cada gobierno hará lo suyo. Yo quería traer esto a cuento, Carlos, porque encontré una nota del diario El Financiero, en donde se habla de que el dólar, que habíamos estado hablando del superpeso, pero resulta que este jueves el peso fue la moneda que más se depreció en el mundo. Y muchos especialistas o algunos especialistas en materia financiera se lo adjudican a esta tensión que se ha dado y fundamentalmente a las declaraciones del presidente López Obrador en contra de los Estados Unidos y a ello atribuyen la depreciación del peso. Solamente a esto quería llegar. Qué bueno que ya hay un acuerdo. Quién sabe si vaya a ser suficiente. Ojalá que esto baje la tensión también entre ambos. Por lo pronto ya también en Estados Unidos descalaron las orejas a los republicanos y eso no está mal. No, definitivamente. Pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en efecto se sube a este tema desde mi muy particular punto de vista para tratar de no abordar otros, pues en realidad los argumentos que esgrime son válidos. El hecho de decirle a este republicano Dan Crenshaw, a ver, señor, ¿y por qué no se empeña si le interesan tanto los cárteles mexicanos? ¿Por qué no se ocupa de los cárteles que con toda seguridad debe haber allá en Estados Unidos? ¿O que la droga les llega solita, les aparece en sus burós o en sus pantalones? No lo dijo así el presidente López Obrador, pero así lo interpreto y me parece que tiene toda la razón. Es decir, muy preocupados los estadounidenses por combatir a los cárteles de este lado, cuando quienes consumen son ellos y consumen en demasía. Para poder consumir en esa medida, alguien tiene que distribuirles la droga. Claro, por eso digo, claro. ¿O qué? ¿Les aparecen los bolsillos en las narices o en las jeringas? Pues evidentemente que no. Alguien se las vende. ¿Por qué no se ocupa de esos distribuidores estadounidenses el gobierno si tanta preocupación tiene? ¿Le preocupa que no sigan muriendo sus ciudadanos norteamericanos? Bueno, pues que allá agarre a quienes les venden las drogas. Qué fácil decir, es culpa de los mexicanos. Pues sí, nosotros decimos exactamente lo mismo. La culpa de los muertos aquí es por las armas de los estadounidenses, ¿verdad? Y por eso ya también fuimos a interponer una denuncia contra armadoras. Ahí está Marcelo Ebrard Casaubon, una denuncia que a la fecha no ha dado ningún resultado positivo. Pues evidentemente, a ver, lo mismo que le dijeron a México en su momento, ustedes ocúpense de lo que pasa en su territorio, nosotros nos ocupamos de lo que pasa en el nuestro, pues básicamente es la misma respuesta para Dan Crenshaw. Por eso es que al final de cuentas me parece cierto lo que dice el presidente López Obrador cuando menciona que es pura politiquería de parte de estos republicanos, y tan es politiquería que bien lo acabas de decir tú, pues por eso ya les dijeron, a ver señores, ya no se metan en ese tipo de asuntos, nosotros como nación estadounidense no necesitamos declarar cárteles terroristas a los mexicanos, así de sencillo. Entonces, pues cierta razón o mucha razón tenía el presidente López Obrador al hablar de
politiquería, ¿no? Que se da en todos lados, creo yo. Al escenario también se sumó, por cierto, el gobernador de Texas, ya sabemos cómo es él, sí, en contra de todos los migrantes, en contra, o sea, de verdad es una postura absolutamente radical en contra de todo tipo de migración y particularmente, bueno, pues porque está en el estado, uno de los grandes estados de los Estados Unidos, territorialmente hablando me refiero, de los estados grandes, y en 2022 había nombrado al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación como organizaciones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes tejanos. Ahora instó a su presidente, al presidente Biden, a designar precisamente a los cárteles del narco en México como terroristas. Es otra voz que se une, bueno, del mismo partido que se une, pues, a esta voz de Dan Crenshaw que habíamos estado mencionando. Pero bueno, el caso es que por eso republicano se convierte en hashtag en tendencia de hoy y toda consecuencia de que, bueno, pues de lo que ya habíamos mencionado, este caso muy lamentable de estos norteamericanos, que ahora resulta que no eran 5, sino 6 norteamericanos, o que venían 6 y una no pudo cruzar porque no traía su pasaporte, algo así, de los cuales 2 fueron asesinados, y todo esto se genera. Han trascendido varias cosas, ya que estamos en el tema, rápido, déjame hacer un resumen así muy veloz del asunto, ¿no? Si algo me falta, pues ya, me lo pones por ahí. Estas 2 fueron asesinados, ya lo decías tú, ya fueron enviados sus cuerpos a los Estados Unidos precisamente este jueves. Los otros 2 ya se encuentran hospitalizados también allá en los Estados Unidos. Surgió información en el sentido de que todos tienen algún tipo han sido detenidos por diferentes tipos de delitos. En algún caso, por ahí fueron detenidos por estar vendiendo cocaína a las afueras de una escuela. Nada de grandes dimensiones. En el caso de la mujer, por ejemplo, había sido detenida por infracciones de tránsito. O sea, me parece que ahí es una exageración de que, pues, a lo mejor necesariamente estaban ligados a algún tipo de tráfico de drogas. Esto todavía no está demostrado, pero aunque lo fuera, eso no justificaría, porque estaríamos cometiendo el mismo error que en el pasado cometió Felipe Calderón, que hace poco cometió esta administración, de estigmatizar y de decir, estaban ligados, ¿no? Se pelean entre ellos, pues que se maten, ¿no? Estaríamos haciendo exactamente lo mismo. No, esta es una información adicional que forma parte, pues, de la información toda y que tendrá que formar parte de las investigaciones, pero que no justifica el hecho de que hayan sido asesinados. Como también se da este hecho de que esta mañana de jueves amanecen 5 hombres en una camioneta atados vivos con un letrero que dice que esos por indisciplinados son parte del grupo Scorpion del cártel del Golfo, ¿no? Que por indisciplinados, por no obedecer órdenes, son los 5 que asesinaron y secuestraron a los estadounidenses, que secuestraron a los estadounidenses y asesinaron a 2. Y entonces, así como ahí los pongo fíjate lo que son las cosas, Lo hicieron el trabajo del Ministerio Público, los pongo a disposición de la autoridad mexicana, ¿no? Sí, es de verdad increíble lo que ocurre con este tipo de mensajes. Muchas veces hemos hablado nosotros de cómo no se tiene que hacer apología del delito y en la mayoría de los medios de comunicación hemos escuchado efectivamente o nos hemos dado cuenta que prácticamente ningún medio de comunicación le da credibilidad o le da crédito, le da difusión a este tipo de mensajes escritos por el narcotráfico, pero en este caso de verdad que la situación rebasa hasta lo creíble. Ahora resulta, vean nada más, ahora resulta que el propio cártel del Golfo le hace la chamba a las autoridades mexicanas, que son las autoridades mexicanas las que tendrían que haber detenido a estos sujetos para juzgarlos, para llevarlos y ponerlos a disposición, primero del Ministerio Público conforme marca la ley y después solicitarle al juez de la causa alguna medida cautelar para continuar con el proceso en su contra. Eso es lo que marca la ley. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que en realidad quienes entregaron se supone eso, y es que aquí es donde está el punto, ¿cómo le puede dar uno crédito a delincuentes? ¿Cómo puede uno garantizar que estas personas que dejaron allí amarradas en pleno centro de Matamoros, Tamaulipas, para que los fuera a recoger la autoridad, cómo puede darle uno crédito a estos sujetos
porque, perdón, pero mucha calidad moral no creo que tengan personas que forman parte del cártel del Golfo, que se dedican a vender droga, a matar, a extorsionar, a violar. Es decir, ¿les damos crédito a estos personajes? Pues qué triste que en esta ocasión pareciera ser que se les tenga que dar crédito, porque las autoridades, en efecto, pues tomaron a estos sujetos que les fueron entregados en bandeja de plata por un grupo delincuencial. Dicen por allí que la realidad supera la ficción, y también que si Franz Kafka hubiera nacido en México, no, bueno, pues el surrealismo a lo mejor no lo hubiera inventado él, quién sabe No. qué hubiera pasado, porque qué más Oye, el surreal. surrealismo hubiera sido realismo. Efectivamente, pues no hubiera habido surrealismo, no lo hubiera inventado. Oye, lo peor es que además en la carta que dejan, esa carta que estábamos viendo, se disculpan. Sí, hombre. Se disculpan porque por la indisciplina de estas personas. Dice por acá José Antonio Cruz Peinado que Mau León, el periodista, en la mañana publicó que las 5 personas culpables entregadas a la policía estaban ya muertas. Él lo No, publicó en la noche y luego lo corrigió al día sí, siguiente, sí, efectivamente. Eso le es pasa a muchos periodistas, por pero ganar ya la sabemos nota. cuál es el estilo, ¿no? Pues Sí. no le pasó a Darío Celis. Sí, el asunto es que varios dijeron eso, que estaban muertos, pero es que la información no estaba plenamente confirmada. Ya con el paso de las horas se confirmó que estaban vivos. O sea, Pues sí. insistimos, Su ¿no? La inocencia. responsabilidad es a garantizar y asegurar la información antes de revelarla. Digo, al final de cuentas es la ética de cada quien. Sí, fíjate, si los hubieran entregado muertos, dices, bueno, pues los mataron y ya los entregaron. Esto es una actitud absolutamente criminal, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué contexto se Vivo, le puede dar? Creo que requiere de una reflexión mucho más profunda claro, de especialistas, ya no de nosotros, sí de claro, claro. especialistas, con todos los factores y todas las connotaciones que tiene el hecho de entregar a los que secuestraron a estas personas que ha ocasionado tantos problemas en la frontera, que les puede afectar a ellos mismos su negocito criminal en esa zona de la frontera. Por Que eso ha los entregaron, para que no se afecte su negocito. que ha generado tensiones, que ha también, que los entregan vivos con la cara y que se disculpan, o sea, la gran cantidad de connotaciones que tiene este mensaje y el hecho de que hayan entregado a estas personas con vida para que la autoridad mexicana se hiciera cargo de ellos, de verdad es digno de un estudio y un análisis mucho más profundo, me parece. Completamente de acuerdo. Pues aquí Sí. lo dejamos nosotros, no somos los expertos, no somos los especialistas, y por eso decimos que republicanos fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Y Palacio Nacional, que ya de alguna manera lo abordamos, es el segundo hashtag en tendencia de hoy, Carlos. Sí, de alguna manera vamos a decir que cumple doble función el hashtag de Palacio Nacional. Ah, claro. La primera de ellas, efectivamente, ya la mencionaste, tiene que ver justo con lo que ocurrió este día, jueves 9 de marzo del 2023, la llegada del embajador Ken Salazar de Estados Unidos, precisamente a Palacio Nacional, de Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de Joe Biden, también la llegada a Palacio Nacional para hablar del combate al fentanilo. Fueron 3 horas de reunión y Palacio Nacional en primera parte, por esto se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, pero la segunda tiene que ver con el 8M, Blanquita. Exactamente, y es que pasaron varias cosas. Digo, los hechos violentos no fueron la nota, eso me dio mucho gusto, eso fue muy bueno. Me Claro. parece que no fue lo que prevaleció en la manifestación, lo que prevaleció fue una gran multitud de mujeres y hombres que Eso es acudieron a malo. la ceremonia del 8M. Lo malo, o sea, hombres que acudieron, cuando digo estos hombres con mayúsculas, me refiero a, muy lamentablemente, padres de jóvenes desaparecidas, hombres que de alguna manera perdieron a alguien, a un ser amado, a una mujer amada, y que también estuvieron acudiendo y apoyando. Pero la otra nota, esa que estamos viendo en pantalla, es a estos hombres con minúscula, estos hombrecillos, que generaron estos actos de violencia, que alimentaron estos actos de violencia. Las supuestas mujeres violentas no eran tales, ahí los tienen, eran hombres que estaban pateando las vallas, que llevan ahí no sé qué tipo de poste, de dónde lo sacaron, por supuesto que son más fuertes. La pregunta es la misma de siempre que nos hacemos, Carlos, ¿quién los Claro. manda y para qué? ¿No?
Pero en una marcha femenina resulta que la violencia, no podemos generalizar, no podemos decir que toda la violencia, porque también hubo actos de algún tipo de violencia, pintas, que rompen los vidrios, que se van a reponer, cosas que se pintan y que se limpian después, pero hubo otro tipo hubo una participación injustificada y por parte de estos individuos, Carlos. Sí, que efectivamente lo que hace es que nos preguntemos, tú ya lo dijiste muy bien, ¿quién los manda? ¿Por qué están allí? ¿Por qué? Justificábamos o criticábamos la colocación de estas vallas metálicas antiglobalifóbicos porque son muy altas, pero pues no se justifica cuando ve uno este tipo de imágenes, y allí también es cuando uno nuevamente se vuelve a preguntar, y por desgracia la respuesta siempre es la misma, Blanquita, porque nos preguntamos siempre, ¿quién puede tener interés en que se contamine una causa, una manifestación justa? ¿Quién puede tener ese interés? Pues la respuesta es muy simple. Si usted apoya al gobierno, podrá decir que son capaces los opositores. Y si usted apoya a los opositores, también podrá decir que son capaces los oficialistas. Y como siempre decimos también nosotros aquí, pues los dos podrían tener razón. Por eso es que nunca sabemos quiénes los mandan. Acuérdense de la máxima, tapaos los unos a los otros. A veces los utilizan unos, a veces los utilizan los otros, pero siempre allí aparecen. Qué curioso, ¿no? Que en la marcha que convocaron para defender al INE, allí sí no hubo nada de este tipo de circunstancias. Qué curioso. Sí, pues ahí los tienen a estos individuos. Y bueno, ese fue el segundo hashtag Palacio Nacional, que por estas dos razones se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. El siguiente hashtag en tendencia es ahuehuete, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo le llamaban a la glorieta, Carlos? Yo escuché que le decían la glorieta del árbol seco. La glorieta del árbol seco. Bueno, ahora va a ser la glorieta del otro ahuehuete. Del segundo ahuehuete. El segundo ahuehuete. Del que a ver si ahora sí se da. Qué barbaridad. Dicen las autoridades que fue afectado el ahuehuete, se lo llevan porque el ahuehuete fue afectado por patógenos que alguien introdujo, por los pisotones que recibió de asistentes a las marchas, por un choque, en fin. La verdad es que prácticamente desde el principio, no sé, debo decir esto, tengo un hermano que trabaja con elementos agrícolas y me dijo, el ahuehuete no se va a dar en esa zona a menos que le pongan un sistema de riego subterráneo. Los ahuehuetes crecen en la orilla de los ríos porque requieren, como su nombre lo dice, mucha agua. Ahuehuete viene de zona de agua. ¿Por qué si se dan en Chapultepec? Porque el manto acuífero en Chapultepec está preservado. En esta otra zona no. Es completamente diferente, están rodeados de una plancha de concreto. Entonces, bueno, lo van a quitar, se lo van a llevar, supuestamente todavía está vivo, se lo van a llevar a rehabilitar al vivero Nezahualcóyotl, que está en Xochimilco, y se van a llevar un hermanito para volverlo a sembrar. Hay otro sufriente ahuehuete que estará en esa glorieta. Si por lo menos le hicieran pues un sistema de riego adecuado, a lo mejor sería menos la tortura para finalmente este ente vivo, que es un árbol que será sembrado. No sé si han dicho, yo no lo he escuchado, tampoco lo he leído, no he leído en ningún lado que digan en qué fecha va a ser trasladado el nuevo ahuehuete y quitado definitivamente de la glorieta de la que fuera la palma de 100 años. No hay una fecha exacta, Blanquita. No, lo único que dijo Adrián Cavazos, el gerente de viveros regionales y el vivero de los encinos, pues es que va a ser sustituido por su hermano, por otro ejemplar de la misma especie. Será en el transcurso del mes, según con lo que dijo, pero no especificó la fecha. En el transcurso del mes se realizará el trasplante del nuevo ejemplar que se encuentra en el vivero de Nezahualcóyotl en Xochimilco. Cavazos dijo también que el ahuehuete llegó hace 9 meses junto con su hermano y con otros 122 ejemplares procedentes de Monterrey, Nuevo León. O sea, vean qué cosa nos enteramos. El ejemplar que pusieron ahí en la antigua glorieta de La Palma no vino solo, vino junto con otros 122 ejemplares. Uno de esos, que es hermano del que se secó,
es el que lo sustituirá allí en la antigua glorieta de La Palma. Dice Héctor Marini, si en lugar de ahuehuete se pusieran flores en la glorieta conforme a la estación, pues sí, como se hace a lo largo del propio Paseo de la Reforma. Carmen dice, mejor que siembren una palmera o si no una jacaranda. Fíjate que a mí la idea de la jacaranda me gusta, porque aunque la jacaranda, en esa zona yo creo que sí tiene espacio, pero lo que tiene de malo la jacaranda es el tipo de raíces que da, que botan el pavimento, entonces quién sabe si sea adecuada para esa zona. Curiosidad ese me dice, ¿lo cambiarán? No dijo siempre Sheinbaum que no se había secado, pues no, en teoría no se seca, lo van a llevar para rehabilitarlo. Ahora resulta que se secó porque lo vieron, porque se para un pajarillo, porque critican al presidente, por Calderón, por el INE y más excusas, es lo que dice Curiosidades. Pues dice Elizabeth a Rodríguez, dijeron hace rato que instalarían el nuevo ahuehuete a fines de marzo. Pues sí. Pues ahí está. Lo que es un hecho, pues es que no pegó y ahora sí, pues van a poner otro. Y a mí me llama mucho la atención que hay muchas opciones. Vemos que nuestros amigos del equipazo proponen. Recordemos que, si no me falla, bueno, yo no me acuerdo, el gobierno de la Ciudad de México hizo alguna encuesta para Sí, preguntar qué sí, 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 tipo la hizo. de especie Sí, queríamos, si sí, entendemos que ganó el ahuehuete, ¿no? sí. Pero bueno, está bien, qué bueno que haya ganado el ahuehuete, pero después de 9 meses en los que ya se les murió o se les está muriendo y lo tienen que llevar a rehabilitar al vivero Nezahualcóyotl de Xochimilco, pues a mí no sé si me parece hasta quizás una necedad Sí, el exacto. querer sembrar otro ahuehuete. Y digo, no es como que estemos hablando de la antigua glorieta de Colón, ¿verdad? Donde el gobierno de la Ciudad de México se empeña en colocar la escultura de la mujer de Amajac, porque dicen que representará a las mujeres indígenas de todo el país. Y para hacer eso, pues quiere que se comparta la glorieta con las mujeres que la convirtieron precisamente en una antimonumenta, en la glorieta de las mujeres que luchan, y en donde todos estos años, meses, le han pues dado atención a esta glorieta y han colocado allí o han colocado memoriales hablando de las personas que han desaparecido en este país. Allí puedo entender el conflicto político, por supuesto que sí. El gobierno de la Ciudad de México trata de que no lo golpeen con una glorieta de las mujeres que luchan porque habla de que permiten que haya desapariciones y pues eso le pega a cualquier gobierno. Y por eso dice, no, mejor vamos a poner la mujer de Amajac. Pero allí en la antigua glorieta de La Palma, ¿en serio? Pues ya después del primer fracaso, quizás tendrían que ser más sensibles y honestos y decir, pues, ¿qué creen? Ya vimos que no pegó el ahuehuete. ¿Qué les parece si ponemos otra cosa? Vamos a hacer otra consulta. Pero no, pues, ¿cómo van a decir que se equivocaron? ¿Cómo reconocer que se equivocaron? Mejor que se muera ese ahuehuete, decimos que lo vamos a rehabilitar en Xochimilco y traemos otro a ver si ahora sí pega. A mí me parece que eso, en pocas palabras, es lo de siempre, la desconexión de los políticos con la realidad. ¿Solo por qué? Pues porque en mero afán proselitista o en mero afán de que se diga que ellos hacen bien las cosas. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Pues sí, a mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? No, no lo había comentado, pero sí también me parece una absoluta necedad. Pero en fin, Ya veremos. dice Salvador Hernández, esa es la solución, que pongan un ahuehuete de bronce. Pues sí, solamente. Ese no se le secaría. Ese no se les va a secar ni requiere de instalación, un sistema Agua. de riego para que no se les muera, ni mucho menos, ¿sí? O sea, más económico, porque ahorita, ¿cuánto no se habrán gastado ya en el traslado del primer ahuehuete de Nuevo León acá? Y ahora de lo que van a hacer también. Todo cuesta, ¿no? Todo cuesta. Y además la contratación de los especialistas, que ya sabemos que es 90% más de lealtad y 10% de conocimiento, y pues ahí se notó. Yo lo único que digo también es que ojalá que lo que ha pasado, y creo que ya lo dije aquí en el programa alguna vez, ojalá que lo que ha pasado con el ahuehuete no sea una alegoría de lo que puede pasar con el país en este sexenio, ¿eh? O con la ciudad. Ojalá que no. Bueno, por lo pronto, ahuehuete fue nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy.
Y nos vamos ahora a las efemérides del día. Rápidamente, las efemérides de este 9 de marzo se celebra, para empezar, el Día Mundial del Riñón, que se conmemora desde el 2006. Fue instaurada la efeméride por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a las que se suman otro conjunto de organizaciones de salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones. Se celebra el segundo jueves de cada marzo, así que varía cada año. Y bueno, nada más un dato, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica. Esto, aunque no lo parezca. Muy bien, vámonos con la efeméride correspondiente también al 9 de marzo y que es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. El 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Para los amantes de este suculento plato o tapa, existe una variedad enorme de recetas para su preparación, con cebollas, chorizos, trufada, otras opciones gourmet, todas una auténtica exquisitez para el paladar más refinado. Bueno, pues allí está el asunto entonces, la tortilla de patata, considerada uno de los platos fundamentales de la gastronomía española, ampliamente degustada en varios países del mundo. Dicen que el secreto de una buena tortilla radica en la cantidad correcta de huevos y patatas que se utiliza en su preparación. Pues allí está, Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Debo reconocer que no la he probado. Uy, Carlitos, yo creo que te gustaría. Tal vez, pero buscaré. Como yo soy demasiado gastronómico doméstico, pero mira, voy a investigar, porque si ya me dijiste que me gustaría, por algo Creo que será, sí así te que va a gustar. indagaré. Sí, bueno. También cada 9 de marzo se celebra un día especial para reconocer a todos los DJs, a los disc jockey del mundo. Es el Día Mundial del DJ, también conocido como World DJ Day, a bailar y a disfrutar con los DJs. Se creó en 2002 este efeméride por iniciativa de la Fundación Northrop Robbins Music Therapy y la organización World DJ FAT. Así es que muchas felicidades a los DJs. Y Vámonos con la siguiente. DJs, que también Y las DJ, ya hay muchas DJ, sí, Blanquita, por efectivamente, eso ya hay corregí. muchas DJ muy, muy famosas, en efecto. Vámonos a la siguiente efeméride, esta ya corresponde a nuestra transmisión como en vivo, la de este viernes 10 de marzo, y es que el 10 de marzo es el Día Internacional de las Juezas. El objetivo evidente, rendir un merecido homenaje a todas aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo. De esta manera se pretende reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de ellas en las funciones judiciales. Pues allí está, Día Internacional de las Juezas. Que la tienen difícil ahorita en México, no están viviendo uno de sus mejores momentos, dicho sea de Por paso. algo será, ¿eh? Bueno, también el 10 de marzo se festeja un personaje de videojuegos muy querido, de verdad yo creo que es de los más queridos. El Por lo fontanero menos de los más italiano, conocidos. o por lo menos, el fontanero italiano más famoso de todos los tiempos, es el día de Mario Bros. Y es el resultado de dividir el nombre de Mario, que es marzo, y la IO se toma como el número 10, por eso es el 10 de marzo. ¿Qué tal? Bueno, Día Mundial de Mario Bros, que forma parte del mundo gamer desde hace 37 años. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! 37 años del Mario Bros. Bueno, pues felicidades a Mario Bros. Y a su hermano Luigi. Vámonos a la siguiente efeméride del día de hoy. Del día de hoy, 10 de marzo, para quienes están en nuestra transmisión como en vivo, por supuesto. Hablamos del Día Internacional de la Peluca. Esta efeméride está bastante curiosa. Nunca pensé que hubiera una efeméride para las pelucas. Pues resulta que la creación del Día Internacional de la Peluca es gracias a la iniciativa de Tema Shop, una tienda de disfraces que está en Dinamarca, cuya finalidad era festejar un día divertido y especial. Por eso se creó el Día Internacional de la Peluca. ¿Qué les parece? Y es este 10 de marzo. Qué chistoso. Bueno, sí. Otro día también muy curioso, es el Día Internacional de la Gaita. A mí me encanta la gaita, ¿sabes? Escuchar gaitas me gusta mucho.
Bueno, pues se celebra hoy el Día Internacional de Bagpipe Society. Fue la que promovió la Sociedad de la Gaita, la que promovió esta efeméride desde 2012. Y el objetivo, pues, es dar a conocer este instrumento musical, su historia, las tradiciones en varias partes del mundo. Tiene otro nombre la gaita, yo no lo sabía, ahora lo sé. Le dicen cornamusa. Este instrumento de viento conformado por un tubo perforado que se denomina puntero, se inserta dentro de un odre o saco, que es la reserva de aire. Contiene fuelles que presionan el odre para expulsar el aire por otro tubo con orificios, y al taparlos rítmicamente con los dedos se producen diversos sonidos. Yo solía ir a trotar acá hace varios años, hace más de 10 años, al bosque de Tlalpan. Y cuando terminaban en las mañanas, recuerdo que me gustaba mucho porque alguien, nunca lo vi, o la vi, pero había alguien que se iba a practicar sus lecciones de gaita. ¿Cómo me gustaba escuchar? Me quedaba más tiempo. Hacíamos Claro. muecas de enfriamiento o de trote para seguirlo escuchando, porque era muy bonito. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pues ahí está entonces el Día Internacional de la Gaita. Y de aquí nos vamos a lo que sigue. Ah, dice acá Elizabeth Aguirre, a veces en que escucho un gaitero en la calle de 16 de septiembre. Dice que se escucha, Héctor Marín habla de la sal, a mí igual dice, me encanta la gaita, hay un género de cumbia, aquí corrige después que se toca con gaita, dice, no, perdón, no es cumbia, sino salsa con gaita, se llama salsa céltica. Miren, la Qué voy a interesante. buscar, sí, la voy a buscar, no sabía que Bueno, existía algo así, ¿Qué tal? pues Bueno, ahí está. Entonces, vamos a darle entonces, ahora sí, mi querida Blanca Lolbe, la bienvenida a nuestro amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, que ya está listo con su madrugueña express. hola, 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 Profesor ¿sabes Arturo qué? Lechuga Lozano, bienvenido, mejor conocido por todos los cuates como el Mariachi Ninja. Bienvenido, Mariachi. Yo ¿Cómo creo están? que, ¿se acuerdan que la semana pasada dije que no podía ser madrugueña porque tenía que ser Sí, claro. nocturneña? O Sí, ¿por qué no claro. mariacheña o algo así? Mariache, algo del mariachi, Algo, ahí va a ¿verdad que salir, sí? algo Se va a Hay salir. que admiten seguirle pensando, Blanca. sugerencias, amigos. ¿Cómo? Sí, Hay que seguirle pensando, digo yo. Sí, sí, para ver cómo va a estar ahí el asunto. Pero bueno, antes que nada, saludos a Blanquita, a Carmen Castro, a Caósfera, a nuestro estimado Carlitos, a la producción, y a la gente que nos acompaña. Y bueno, pues hay un montón de temas, pero ahora nos queremos enfocar en uno que me parece que es, como siempre, muy sensible porque tiene que ver con esta situación de desigualdad entre hombres y mujeres, que bueno, ya también sabemos que luego eso desata algunos comentarios en los chats, en los foros de discusión respecto a si hay o no hay desigualdad, pero Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hace 2 días publicó en su Twitter, en su cuenta de Twitter, que al ritmo actual de desarrollo, pues tienen contemplado que probablemente para que se iguale esta situación entre hombres y mujeres, para que haya equidad, pues pasarán aproximadamente 300 años. Así está. Si bien la publicación de Antonio Guterres tiene 2 días, esto corresponde a un informe de la ONU que salió el 7 de septiembre de 2022, un análisis que realizan para este tema que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, y dicen que se necesitan 286 años, bueno, pues casi 300, para cerrar las brechas existentes en materia de protección legal, en eliminar leyes discriminatorias, y además 140 años para lograr la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo. Pues vaya, son temas sensibles porque además recientemente se ha dado a conocer, por ejemplo, en El Salvador hay una situación complicada, pero también de criminalización hacia las mujeres por el tema de los abortos involuntarios. Aquí en México conocemos bien de ese tema. Recientemente también se han dado libertades a mujeres a través de amnistías por esto que tiene que ver con abortos espontáneos, que fueron situaciones que no estaban bajo control de estas mujeres, que lamentablemente, además de perder a una hija, a un hijo, pues todavía las metieron a la cárcel. Por ahí hay un caso de una mujer que
tiene una sentencia, estamos hablando de El Salvador, me parece, creo que sí es en El Salvador, no, 30 años de cárcel por esta situación, que además es un tema político, ha sido bandera de políticos conservadores el de criminalizar a la mujer porque las consideran asesinas por este tipo de situaciones. Entonces esto nos tiene que llevar a replantear muchas cosas. Debe de ser permanente el ejercicio, no solamente los 8M o el 9M, tiene que ser permanente porque si no, pues como que 300 años para que podamos igualar las condiciones entre hombres y mujeres, o sea, pues hay un privilegio, aunque algunos lo nieguen, algunos hombres digan que no y que comparen al feminismo con el machismo, lo cual es un despropósito, pero esto tiene que ir avanzando y además también quiero aprovechar esto de la desigualdad para hablar también de Kenia Inés Hernández Montalbán, esta activista que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, la propia ONU, hay el Centro PRO, Elia Almanza, esta periodista, ha sacado un trabajo periodístico que tiene que ver precisamente con Kenia Inés Hernández Montalbán y se llama esto Insumisa, el silencio no es opción. Es uno de los casos, porque hoy en la tarde precisamente estamos haciendo una emisión muy poco ortodoxa, pero uno de los compañeros sacó un tema también muy relevante que me parece que también ocurre mucho aquí en México. Se acordarán del caso de Yakiri Rubio, una chica que pues sufrió abuso por parte de dos personas. Ella se defiende y le quita la vida a uno de sus agresores. Bueno, pues ya la iban a meter a la cárcel. Yakiri Rubio afortunadamente pudo solventar esta situación, pero no es la única. Cuando estábamos haciendo la revisión de los casos, y eso nos lleva al tema de la desigualdad en la impartición de justicia hacia las mujeres, que no era el único caso. Nos empezamos a abordar este tema y vemos con lo de los 300 años de desigualdad. Alina, una policía en Tijuana, fue el tema que nos llevaron el día de hoy, que nos pidieron que habláramos, pues una policía que sufría abuso por parte de su pareja, también otra policía, y la sentencian entre 40 y 45 años de cárcel porque por defenderse, pues le quita la vida a quien la estaba agrediendo. Ojo con esta situación que vamos a plantear porque aquí la comunidad reprueba la situación que se da en contra de Alina, porque esto también es muy importante a considerar, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, o sea, reconocen cuando hay situaciones de violencia en una pareja y especialmente cuando el hombre la ejerce en contra de una mujer. La situación de cuando se defienden y le llegan a quitar la vida a su agresor, pues lo que ha desembocado en la mayoría de los casos, no es que se hable de temas de legítima defensa, sino de homicidios. Ahí está el tema de Yakiri, está el tema también de Alina, allá en Tijuana, en Baja California. Hay otro caso de Roxana, una mujer en el Estado de México que ya está llevando su proceso en libertad, pero pues también se defendió de alguien que abusó sexualmente de ella y le quitó la vida. Y fue también la presión y la visibilidad de este tema que permitió, porque si no estaría en la cárcel, que llevara su proceso en libertad. Una joven de 15 años hace un tiempo también, esto fue en 2017, una joven de 15 años que también fue abusada sexualmente, pues se defiende y le quita la vida a su agresor. Pues también de nombre Itzel, esta chica, pues se vio en una situación en la cual pues también corría el riesgo de ser pues, llevada a prisión por una situación donde estaba defendiendo su vida. O sea, ya olvídense la situación de todo lo demás envuelto. O sea, estos señores les quitan la vida y ella se defendió. Entonces, cuando vemos esta situación de injusticia, de desigualdad, de que seguimos cargando muchos prejuicios y que tendemos siempre a culpar a las mujeres, es que cómo se visten, es que por sus actitudes, es que cómo va a ser mi jefa, o sea, un cúmulo de cosas que es, no sé si decirlo en el término coloquial de cochambre que traemos en la mente, que tal vez en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, se sigue replicando una serie de prejuicios que no nos permiten avanzar y eso nos va a llevar, si en ese sentido vamos, a 300 años para llegar a un término de igualdad entre hombres y mujeres, pues es completamente inaceptable. Algo tiene que pasar, algo tiene que moverse en las conciencias. ¿Quién lo va a hacer? Pues tendríamos que hacerlo en colectividad. Si bien la autoridad de pronto
y que me disculpen algunos seguidores del presidente, pero ayer que felicitó, cuando han dicho que este día no es para felicitar, el día 8, no es para felicitar a las mujeres porque pues representa una situación donde mujeres perdieron la vida y por eso es el Día Internacional de las Mujeres, para visibilizar estas situaciones. Y bueno, de repente el presidente se saca unas de la manga que yo no sé si lo hace de manera intencional o porque sabe del tema, no lo sé. Pero mientras tengamos no solamente a los ciudadanos alejados del problema, sino a los propios funcionarios, gobernantes, o sea, líderes de opinión que tal vez no están muy metidos en esos temas, pues todavía va a ser más complicado. Blanquita y Carlos, no sé cómo vean este asunto, yo lo veo de verdad serio, que diga la propia ONU que son 300 años para que se pueda alcanzar el nivel de equilibrio y de igualdad entre hombres y mujeres. Híjole. Demasiado tiempo para seguir viviendo en la tremenda desigualdad y sobre todo con la creciente violencia que se está enfrentando, no solo en México, sino en el resto del mundo, ¿no? El problema, desafortunadamente, es que yo no dudo que puedan pasar 300 años, quizás hasta más, mi estimado Mariachi, Blanquita, porque desafortunadamente quienes tienen la sartén por el mango no son sensibles. Hace rato decíamos precisamente, hoy es el día, para quienes están en la transmisión en vivo, 9M, el día después del Día Internacional de la Mujer, que tradicionalmente desde hace 4 años se ha convertido en un día sin nosotras y que pretende precisamente visibilizar cómo la falta de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, pues se tiene que echar de menos. Pero también decía yo, sí, afortunadamente se puede llevar a cabo ese tipo de marchas, de manifestaciones, de actos cívicos, de eventos simbólicos, pero ojalá pudieran realizarlo todas. No todas pueden hacerlo. Estamos hablando de precarización total, de pobreza, de miseria extrema, de machismo. Estamos hablando de tantas circunstancias que impiden a muchísimas mujeres poder participar de este día 9M, un día sin nosotras, que ya nada más empezando por eso, pues ¿cuándo se va a lograr una verdadera equidad? Si quienes, insisto, tienen, por ejemplo, ni siquiera hablemos del gobierno, hablemos de empresas privadas. En la misma empresa privada se denota y se ven como una mujer, por hacer el mismo trabajo que un hombre, casi siempre gana mucho menos. Vayámonos al súper, mi estimado Mariachi y Blanquita, amigos del equipazo. Todavía sigue existiendo el famosísimo impuesto rosa. ¿Por qué un rastrillo para un hombre puede costar 10 pesos y un rastrillo para mujer nada más porque es rosita ya les va a costar 50, 55 pesos? Pues sirve para lo mismo, impuesto rosa. ¿Por qué? Pues porque somos los hombres los que dominamos en esta sociedad patriarcal y mientras no aprendamos a deconstruirnos, pues déjame decirte, desafortunadamente, que 300 años hasta se me hacen pocos, lamentablemente. Sí, y esto además va aunado a algo que tiene que ver, no me gusta el término cuando se habla de objetivos de desarrollo sustentable, es el 5º punto que maneja Naciones Unidas, desarrollo sostenible, sustentable, para lograr la igualdad de hombres y mujeres, pero se habla de esto de la educación, incluso el acceso a la educación, lo cual también inhibe, por ejemplo, estos matrimonios arreglados, una situación que se presenta en varias partes del mundo, que les impidan ir a las universidades, como ahora ocurre con los talibanes que regresaron al poder, en las comunidades, algunas comunidades aquí en México que no les permiten acceder a ser votadas, que porque sus usos y costumbres, que eso tendría que verse después, pero esta situación también se vio agravada sumamente fuerte por la pandemia de COVID-19, o sea, también esto que pues, le dio al traste a la cuestión económica, y decimos, bueno, el mismo modelo económico es violentador de las mujeres, pues bueno, pues el tema del COVID también puso más en vulnerabilidad a las mujeres, ¿no? En esta situación de pérdida de empleo, de situaciones de precariedad, o sea, a quienes puso más en situación complicada fue a las mujeres, lo cual también se considera pues una especie de retroceso. Entonces, bueno, pues estaremos abordando este tema, a ver
¿qué telarañas nos podemos quitar? Más bien no tendría que ser así como, a ver si no. Tiene que pasar y tiene que ser un ejercicio permanente. Vemos las discusiones, luego es disputa política entre panistas y que si no sé qué, y que si ellas estuvieron, bueno, pues sí hay algunas que estuvieron en contra de derechos reproductivos de las mujeres, pero es lamentable que también se vaya al tema político y no al tema, ¿y qué vamos a hacer? A ver, ¿cuál van a ser las propuestas, las iniciativas de ley? Cuando todavía hay estados de la República que no han despenalizado, por ejemplo, el aborto, despenalizar, no legalizar, que son dos términos diferentes. Despenalizar, que es que si una mujer tiene un aborto espontáneo, no la metan a la cárcel. No es que estén legalizando, son dos cosas diferentes, pero la situación es que sigue existiendo una gran brecha entre hombres y mujeres respecto a los derechos, acceso a la educación, al trabajo, a la salud. Bueno, ya estamos en una situación difícil, Blanquita y Carlos, y yo concluyo con eso agradeciéndoles además que nos permitan, como siempre, abordar temas de esta naturaleza, como siempre. Muchas gracias, Blanquita y Carlos, y nos vemos pues la próxima semana. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, querido Mariachi. Nos vemos el próximo jueves. Abrazote. Abrazote también grande. Y nada que agradecer, al contrario, los agradecidos somos nosotros, los del equipazo, por contar con tus análisis siempre, mi estimado Mariachi Ninja. Muchas gracias. Ahí estuvo la Madrugueña Express, que pues por aquí dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, yo diría la Nocturnal Express o el Ninja Express. Muy bien. Ustedes saben el Ninja Express. Okay. Bueno, hay un escandalazo del que ya se había escuchado hablar, que tiene que ver con un desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Sí. Finalmente la Fiscalía, y además es un desfalco millonario que tiene varios factores. Uno es de la presente administración, sin culpar a la administración, bueno, funcionarios de Segalmex, de esta Seguridad Alimentaria Mexicana, que cometieron un fraude o un desfalco millonario, tan millonario que puede ser, se calcula, y ya lo habíamos dicho también, superior a la estafa maestra del gobierno peñanietista. Bueno, la Fiscalía General de la República, a diferencia de aquel, acá sí investigaron, obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas por el caso de Segalmex. Son 12 exservidores públicos de Segalmex, además, 4 personas ligadas a empresas con las que se habrían coludido y 6 beneficiarios con los recursos desviados del organismo. Estarían implicados todos ellos, estas 22 personas, en irregularidades en contratos y pagos por más de 142 millones de pesos para la compra de toneladas de azúcar, de las cuales no pudieron probar que hayan sido entregadas a Segalmex. Las investigaciones continúan, pero parece que es buena noticia que se haya investigado y que se hayan obtenido estas órdenes de aprehensión para empezar. La siguiente nota, un ataque a balazos en un bar de Playa del Carmen en Quintana Roo lamentablemente dejó 3 personas lesionadas. Dentro del inmueble había una gran cantidad de gente. Las autoridades realizaron un operativo para intentar dar con los responsables. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un comando llegó a bordo de un vehículo, de él salieron presuntos sicarios, quienes abrieron fuego desde afuera del bar. El bar se llama La Cosecha. Esto habría ocurrido este mismo jueves 9 de marzo. Como resultado, hubo al menos 3 personas heridas. La Secretaría de Seguridad Pública solamente informó sobre el operativo en la zona, pero como no encontraron a nadie, pues no han informado nada más. Bueno, donde se informaron fue sobre el segundo mes del año, sobre el hecho de que el segundo mes del año, en febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento mensual de 0.56%, mientras que la tasa anual se ubicó en 7.62%. Eso significa que la inflación a los consumidores se dio el pasado mes de febrero, según la información que ha divulgado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Muy bien, vámonos con otra información que, hablando precisamente de dineros, pues tiene que ver, bueno, ya la inflación ya, eso la dejamos afuera, más bien vámonos al otro asunto que tiene que ver con dineros también, pero que es una información que lanza la Conducef y en realidad es una alerta, porque explica cómo es que están clonando tarjetas bancarias en diferentes terminales de pago, O sea que tenga usted muchísimo ojo, porque la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef,
inició una alerta de fraude para los comercios que utilizan terminales punto de venta para realizar transacciones con tarjetas de crédito y de débito. Y es que ante la instalación de un malware en estas terminales punto de venta, este malware permitiría clonar datos de una tarjeta bancaria con chip para realizar compras en otros establecimientos o en línea. Híjole, qué difícil, porque en realidad el modus operandi inicia cuando los estafadores se hacen pasar por personal de instituciones financieras y solicitan a empresas o pequeños comercios acceso remoto a la terminal, infectando de esa manera la máquina a distancia. Debido a una actualización del sistema de la terminal punto de venta, pues del ordenador, no propiamente del lector de tarjetas, es decir, lo que infectan es el sistema. Una vez instalado el malware, pueden ver incluso las transacciones efectuadas con tarjetas, pueden interceptarlas, pueden capturar la información, pueden hasta redirigir los datos de las tarjetas a un servidor externo sin que el comercio dueño de la terminal punto de venta o el tarjetaviente se den siquiera cuenta. Mucho, mucho ojo. Híjole, qué difícil. Pues aquí las recomendaciones de la Conducef pues son muy pocas en realidad. Dicen, verifica con la institución financiera las condiciones de uso de la terminal punto de venta y antes de permitir alguna actualización, contacta con la institución financiera. Qué difícil nos las ponen a los cuentavientes, ¿eh? Pues esas son sugerencias, pero para los comercios, ¿no? Los que cobran con la terminal, porque ahora van directamente con ellos, ya no con los tarjetavientes, pues, con los consumidores, que al final todos somos consumidores, incluso aquellos que digo, yo pensaría de inmediato como compradora, pues mejor pago con efectivo, ¿no? O hago transferencias, acuérdense que ahora ya también pueden hacer transferencias, esa puede ser una alternativa. Acuérdense, aquí el riesgo está en meter la tarjeta con chip a la terminal de punto de venta para que le hagan el cobro. Allí es donde está el riesgo, pues es casi en todos lados, ¿no? Por eso es que les digo, pues, ¿qué le podemos hacer? Como bien dices tú, Blanquita, pagar en efectivo o pues transferencia. Claro. Bueno, el presidente López Obrador dio su conferencia matutina este jueves en el búnker de García Luna y dijo, me hice una limpia antes de entrar, lo dijo pues en broma, aprovecharon para hablar de García Luna, asistió el representante de la UIF que exhibió la red de contratos del exsecretario de Seguridad como una transferencia de 1.160.000 pesos del Partido Acción Nacional a una empresa cuyo socio era García Luna. Pero no solo eso, también dijo que la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira Garbes, pues no solo era un familiar, sino que también participaba activamente en la red de corrupción establecida por quien fuera el superpolicía en nuestro país, conocido así como el superpolicía. Efectivamente. Otro asunto interesante también, el Comité de Evaluación del INE va a dar a conocer cuál fue la metodología del examen que aplicó a los aspirantes a consejero electoral. También dijeron que expondrán los criterios de selección y es que pues es evidente que iba a haber algo de suspicacia, sobre todo pues porque una de las mejores evaluadas pues es la hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, Berta Alcalde Luján, y quienes muchos ya por allí aplican el famoso sospechosismo, como diría Santiago Krill, para considerar que Berta Luján Alcalde será la próxima consejera presidenta del INE. En fin, por ese tipo de razones y por ese tipo de especulaciones que evidentemente existen, es que el Comité Técnico de Evaluación pues dará a conocer efectivamente la metodología del examen que aplicó y también los criterios de selección. Una reunión del presidente López Obrador con directivos de Tesla para hablar sobre la Gigafactory en Monterrey. Dijo que pues vamos bien, dijo, una reunión que ocurre una semana después de que Tesla confirmó la llegada de esta planta a Nuevo León, allá en el evento Investors Day, hace exactamente, bueno, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Bueno, finalmente el presidente, el Día de la Mujer, tuvo esta reunión con directivos y técnicos de Tesla. Voy con dos muy rápidas. La primera, el pobrecito Edmundo Jacobo Molina, que había sido despedido
de manera ilegal, como él mismo decía, pues ya fue restituido. Así que las lágrimas o los lagrimones de Patricia Mercado, pues ya no tienen razón de ser. Edmundo Jacobo Molina será restituido en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. En sesión extraordinaria virtual, el 9º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le concedió a Jacobo Molina la suspensión en contra de la destitución de su cargo prevista en el llamado Plan B de la reforma electoral. Bueno, ya vuelve a ganar sus más de 160,000 pesos mensuales, ya no hay ningún problema. Entonces, y la otra, a veces decimos que hay amlistas, más amlistas que AMLO, haciendo la analogía de que hay gente más papista que el Papa, que ya saben a qué me refiero. Bueno, pues esperemos que mañana no lo corrige el presidente López Obrador o en cualquier momento. ¿A quién? Al diputado Armando Contreras Castillo, de Morena, quien dice estar alistando una iniciativa para reformar la ley orgánica de la UNAM. ¿Para qué? Para que el rector lo elija la comunidad universitaria. Dice que hay que derogar el apartado primero del artículo 6º que actualmente faculta a la Junta de Gobierno para nombrar al rector, conocer de la renuncia de este y removerlo por causa grave. Bueno, pues el diputado Armando Contreras Castillo, en entrevista con El Universal, confirmó que buscará que ya no sea así la elección de rector, sino que lo puede elegir la comunidad universitaria. No suena tan mal, pero ya veremos qué se dice. En Reynosa, Tamaulipas, detuvieron a un hombre que ha señalado por más de 100 asesinatos y que era objetivo tanto del gobierno de México como el de Estados Unidos. Se trata de Ernesto Sánchez, le dicen el M22, identificado como presunto cabecilla de una célula delictiva identificada como los Metros del Cártel del Golfo. Esto por un lado. Y por el otro lado, diputados aprobaron castigar ataques con ácido hasta con 22 años de prisión. Una discusión que se ha llevado, para mi gusto, demasiado tiempo, cuando es lógico que se tienen que castigar con prisión. Nada más era cosa de ver cuántos años, pero pues como no estaba tipificado el delito, lo tuvieron que hacer toda una discusión que llevó muchísimo tiempo, y en el Inter, pues las agresiones no se detienen, ¿verdad? No, bueno, y es que además el asunto, acuérdate que cuando nos enteramos de los primeros casos de ataques con ácido, creo que ni siquiera eran considerados como delito, era nada, ni siquiera como lesiones, Blanquita. Exacto. Pero bueno, ahí va. Simplemente pues sí, no aparecían. Pues lo que pasa es que lo que decimos con frecuencia, la realidad con frecuencia supera, digo, la realidad supera a las leyes, ¿no? Siempre va adelante, La violencia siempre va adelante del marco legal. En efecto. La última, Blanquita, antes de irnos a lo que sigue, vincularon a proceso a un profesor del Colegio Carmel por abuso sexual de un menor. Javier N. es el profesor acusado de abuso sexual a un menor de edad en el Colegio Carmel, que está aquí en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo dio a conocer en un comunicado de prensa, su vinculación a proceso. Muy bien, pues vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Como siempre, mil gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio, por ese trabajo de todos los días para esta sección. Pues vamos a empezar con la primera buena del equipazo. Esta buena del equipazo, vaya que rompe estereotipos, y por eso se ha vuelto viral. Pues les presentamos a Laura Cortés, una mujer adulta mayor que junto con su esposo José atiende un negocio que se supone es únicamente o exclusivo para hombres. Nos referimos a una vulcanizadora prácticamente. Bueno, pues esta mujer, les repito, Laura Cortés, tiene más de 30 años reparando llantas, por lo que ya es conocida en su natal Puebla como la abuelita talachera. Laura Cortés es el nombre de esta mujer que junto con su esposo pues atienden el negocio al que le han dedicado gran parte de su vida, más de 30 años ya en el que pues se han pues sobrevivido, se han mantenido y han tenido este negocio que los mantiene gracias a ellos, que lo califican como un oficio muy noble. A pesar de que es un trabajo demandante y pesado, pues allí tienen ustedes a la mujer, a la abuelita talachera, como le dicen,
Laura Cortés. Y esta buena del equipazo viene por partida doble, como se está haciendo costumbre, porque también vamos a celebrar a Dafne Mejía y a Rosy del Castillo, integrantes de la selección mexicana de béisbol, selección femenil, que consiguió el boleto al próximo Mundial 2023-2024 en el pasado clasificatorio. Bueno, pues allí las tenemos a ambas, Mejía y Rosy. Ambas peloteras tuvieron que practicar con hombres, soportar comentarios machistas y jugar softball, porque ese es el juego de las mujeres, el softball, no el béisbol. Hágame usted el favor. Bueno, pues jugar béisbol con hombres, un acto de rebeldía. Dafne Mejía y Rosy del Castillo, pues así se vuelven también protagonistas de esta nuestra buena del equipazo segunda parte. Pues, ¿qué podemos decir de ambas? Pues que son buenas del equipazo, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy talachera y muy beisbolera. Pues sí. Bueno, y a propósito del Día Internacional de la Mujer, con una flor y un beso en la mano, una feminista agradeció a los policías en la marcha del 8M, pues eso que cuidaban la entrada de un establecimiento, fue y les entregó esta flor, y en redes sociales se viralizó el video donde la feminista regala flores, y no solo eso, además les da un beso en la mano a las policías que se encontraban protegiendo algunas zonas de la Ciudad de México. El video fue difundido por Marfeca MX. Ahí se ve a la mujer encapuchada con mochila acercarse a unas policías que se encontraban cuidando la entrada de un establecimiento para obsequiarles, como les decíamos, pues una flor, y luego les da el beso. Ahí la tienen ustedes. Y luego, en este mismo marco, pues algo pues un poco inaudito, unos niños se organizaron, son 3 niños, que pues se ponen a marchar por el 8M frente a su casa y simplemente gritaban: las niñas no se tocan, las niñas no se tocan. Estuvieron por ahí de 20 minutos, según reportan los propios vecinos, y también esto trascendió por un vecino, una vecina de la unidad habitacional, que fue quien los grabó y también subió el video en TikTok. Eso está en la cuenta de Landeros-SS. Ahí compartieron con la leyenda: orgullo esta nueva generación. Ahí tienen a los chiquillos, pues marchando en el estacionamiento de la unidad habitacional donde tienen su casa, y gritando: escucha, idiota, las niñas no se tocan. Perfecto. Una buena de la media, como dice Elizabeth, no buena de la media, una buena del equipazo, muy sorora y empática, dice Caósfera, y Elizabeth dice solidaria. Vamos con otras dos. De Puebla al Universo, Marian Domínguez, la mexicana que explorará Marte. Así se titula la información. Orgullo mexicano, dicen. La poblana es una de las 5 seleccionadas a nivel mundial por Astroland Interplanetary Agency para una misión en la que realizarán la simulación de navegar en Marte. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues Ingrid Marian Domínguez Juárez se convertirá en la primera astronauta análoga del Estado, gracias a que fue una de las seleccionadas a nivel mundial para ser parte de la tripulación que explorará el planeta Marte desde las instalaciones de la Astroland Interplanetary Agency en España. Cumplir con los requisitos no fue tarea fácil, a decir de la ahora seleccionada, quien lo narró en entrevista. Dijo: fue todo un reto ser finalista y después ser nombrada oficial de la misión y selección para este proyecto que se conforma por 5 integrantes. Pues allí la tenemos a Marian. Y la segunda parte, o más bien la otra buena del equipazo, tiene como protagonista a Lisbeth Soto, originaria de Tulancingo, egresada de la licenciatura en comunicación, quien encontró una gran oportunidad para trabajar y también para seguirse conociendo a través de una pasión que no sabía que tenía: la producción de doblaje. La ex estudiante de la Prepa 2 llegó a uno de los principales estudios de esta disciplina tras la oferta de una de sus mejores amigas. Entonces, a pesar de que no era algo propio de su área de especialidad, dio el salto de fe para aventurarse con una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo. Bueno, pues allí está.
Para contenidos de Netflix, su función principal se basó en garantizar que las nuevas series o películas se mantuvieran tal cual la idea original, pero al mismo tiempo en búsqueda de los intereses del público latinoamericano. Bueno, pues allí la tienen. Lisbeth se encargó de producir series de anime, películas y contenido de alta popularidad, como la recién estrenada tercera temporada de Emily en París, lo que implicó una gran responsabilidad, pues se trata de una de las series más atractivas de la plataforma. Pues allí tenemos a estas dos mujeres, una productora, la otra astronauta, pues ambas definitivamente protagonistas de una buena del equipazo, como dice Caosfera, orgullosamente femenina. Y dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, la primera muy espacial, la segunda muy polifacética. Esta va solita para que no le hagan sombra. Este es un caballero, Mark Bryan, tiene 63 años, es alemán y desde hace varios años utiliza zapatos con tacones y faldas para vestirse. Tiene 2 hijos, su esposa lo apoya en este look, él es heterosexual, dice que lo que le sucedió es que se aburrió de utilizar la ropa que usaba y que además le parece que la ropa no tiene que estar limitada a la cuestión del género, que uno se puede vestir como quiera independientemente del género. Y entonces, este ingeniero en robótica, que está casado y que tiene 3 hijos, tiene la mitad del armario de su ropa, la mitad del armario llena de ropa femenina y la otra de ropa masculina. Esto empezó a suceder en 2015, cuando se sintió pues aburrido de utilizar esa ropa. Además, los jueves hace el jueves de tacones rojos, generalmente, y lo que él dice es, veo a la ropa sin género y me encanta la libertad que obtengo al poder utilizar la ropa tanto de hombre como de mujer. Empecé a explorar mi estilo cuando iba de compras con mi esposa y ella sugirió, ¿por qué no miramos vestidos y faldas? Y bueno, pues eso fue lo que hicieron. Dice él que las personas tienen ideologías de que ciertas prendas solo las deben usar los hombres y cuando alguien cruza esa línea la gente cree que es homosexual. Así es que él dijo, yo soy heterosexual y cisgénero, mi manera de vestir no está relacionada con mis preferencias sexuales. Su esposa dice que lo apoya, que se vería increíble con cualquier cosa, pero después de todo, él es mi esposo, dijo. Usa tacones mucho más altos que yo, pero sus piernas también se ven mucho mejor que las mías. Eso dijo su esposa. Una buena de la media, como dice, una buena del equipazo, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy sui generis. Dice José Ángel Matías que juanetes asegurados. No, Puede ser cuestión sí de cuidado. salen paredes por los tacones, no lo sé. Pues cuando son de punta, cuando son muy cerrados los tacones, pueden llegar a salir si abusas del uso de ellos y también porque se sufren ciertas deformidades al estar presionados, Claro. los deditos, se va botando el huesito, se va botando pues el huesito de esta parte, que no sé, en las manos se llaman nudillos, en el caso de los pies no sé cómo se llaman, pero bueno, se va botando ese. Y también dicen que sucede cuando te cambias, eso no sé si es real, te cambias los zapatos y pisas el suelo frío. Los cambios bruscos de temperatura se van modificando los pies, o más bien deformando, pero bueno, quién sabe, cuestión de cuidado, ¿verdad? En fin, pues hasta aquí las buenas del equipazo. Déjame cerrar esta sección de las buenas del equipazo, Blanquita, hablándole a Corcorito para agradecerle, como siempre, a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, que haga uso del super chat. Mil gracias, mi estimado amigo. Venga, Corcorito para ti. Muchas gracias, querido amigo Mariachi. Ese apoyo sí se ve. Sí se ve. Gracias. Dice Oscar López, saludos mis amigos Blanquita y Carlos, como siempre escuchándolos de su amigo el Cherecuas. Saludos, Cherecuas. Dice, por acá decía Carili que es una buena de la media, una buena del equipazo, muy entaconada la de este hombre, de Mark. Bueno, pues ya nos vamos, amigos, el sábado 8 de la mañana, estén atentos al estreno de
los libros de Blanca Lorbe. Y el domingo en punto de las 8 de la mañana, no se les olvide tampoco que tendremos el repaso de las charlas del doctor Frisby con el equipazo en punto de las 8, que hoy, como siempre, estuvo imperdible. Ya lo verán. Si no lo vieron hoy en el repaso, se darán cuenta que sí. Así es. Y bueno, les quiero hacer una invitación mañana. Una querida amiga me invitó a participar en su programa. Tiene un programa en la estación Caldero Radio, que es una estación, así la pueden buscar, Caldero Radio, la pueden buscar por internet, es radio por internet. Su programa se llama Enamorados, y voy a estar platicando con ella. Pues, ¿de qué se habla con ella? Si el programa se llama Enamorados, pues precisamente se habla del amor. El programa es a las 5 de la tarde. Si nos gustan acompañar, por supuesto que serán todas bienvenidos y bienvenidas a ese programa. Ahí está. Ahí están las redes abajo y la forma de sintonizarlo. Puede ser por Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, en fin. Ahí lo tiene. Perfecto. Mañana. Kidro Radio dice, ¿verdad? No, Kidro. KLDRO. KL, no es I, es KLDRO Radio. KLDRO Radio, ya vi. KLDRO Radio, ahí está. Exacto, es que es Caledro Radio, así se llama. Ah, perfecto. Bueno, Caledro Radio, KLDRO Radio, para nuestros amigos que no alcancen a ver también muy bien como yo. Ahí está. Perdón, no, Caledro Radio. No, estoy mal. Caldero Radio. Caldero, sí, pues que es KLDRO. Sí, es cierto. Caldero Radio, toda la razón, Blanquita. Sí, súper. ¿Sale? Bueno, pues si gustan acompañarme con mucho gusto, pues por ahí nos veremos. Me dará mucho gusto saber que andan por ahí nuestros amigos de la gimnasia. Al contrario. Bueno, pues ya nos vamos. Vámonos. Vámonos, Blanquita. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en el equipazo. Ya lo saben, el próximo día lunes tenemos una cita en la transmisión en vivo en punto de las 9 de la noche. Y el martes, el como en vivo, por supuesto que sí, del equipazo informativo. Hasta entonces, que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao. Bye, bye.